Hola, vamos a continuar con nuestra exposición de los 4 hechos claves que afirman la resurrección de Cristo Jesús. Permíteme refrescar su memoria de los 2 primeros hechos que presenté en el video llamado ¿Cómo sabemos que la resurrección de Jesús en verdad sucedió? Estos 2 hechos fueron el juicio judío y romano, lo cual terminó en una sentencia de muerte para Jesús. Y el segundo hecho fue que la misma crucifixión, hecho brutal e injusto, concluyó con la muerte horrible de un hombre inocente, honrado ante Dios y los hombres. La Biblia y la historia confirman de manera rotunda estos 2 hechos. Ahora piensen en los 2 siguientes hechos. Primero está el hecho de la sepultura de Jesús. Los judíos fueron muy respetuosos de honrar al difunto. Si alguien no hubiera intervenido después de la crucifixión de Jesús, y por causa de la premura de prepararse para el más alto día santo de la celebración de la Pascua judía, el cuerpo de Jesús, como cualquier ladrón o enemigo de Roma, habría sido lanzado a una tumba común. Pero no fue así. ¿Qué sucedió según los 4 relatos de los evangelistas? Note que las medidas que fueron utilizadas fueron para asegurar una sepultura digna de Jesús. Primero, una autoridad, un miembro del concilio judío que no estaba de acuerdo con la sentencia sobre Jesús. Él se llamaba José, de la ciudad de Arimatea. Él fue a Pilato y pidió permiso de llevarse el cuerpo. Pilato fue la misma autoridad que le sentenció a muerte. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Él manda consultar con el centurión a cargo, si acaso Jesús estaba muerto. Estando conforme y siendo confirmado su muerte por el centurión, Pilato le permitió a José llevarse el cuerpo. Segundo, hay que tomar nota de estos detalles interesantísimos en el texto bíblico, porque nos dice que José, ya con el cuerpo en su posesión, se hizo cargo de lavar el cadáver de Jesús, una víctima de flagelación y tortura, cuyo cuerpo estaba casi irreconocible, pero que no lo hizo solo, sino tuvo un ayudante. ¿Quién fue ese ayudante? Es el personaje que Juan presenta en su Evangelio en el 3er capítulo, con quien Jesús conversó en la noche respecto al concepto de la vida eterna. ¿Quién fue esa persona? Es plenamente Nicodemo. Entre los 2 cargaron el cuerpo de Jesús a un huerto, realizaron un trabajo desagradable de limpiar y preparar el cuerpo para la sepultura, y lo dejaron en una tumba la cual fue concedida y también notada por al menos 2 de las mujeres testigos de la crucifixión. En este capítulo de la pasadía de la muerte de Jesús, vemos que terminó con su cuerpo reposando en una tumba en medio de un jardín y siendo preservado y honrado como los judíos exigían. Queda una tercera evidencia: la sorprendente verdad de la sepultura en una tumba nueva. Y no cualquier tumba, tampoco en un entierro poco profundo en la tierra, sino en una tumba nueva, tallada en una roca cercana al mismo cerro del Calvario. Esta tumba la consiguió José. Entonces, ¿qué importancia tiene? Bueno, esto es el cumplimiento de la profecía que dice en Isaías 53:9, su sepultura será con los ricos. Además, estas 2 autoridades, José y Nicodemo, salieron en defensa de Jesús. Vemos que esta defensa permitió que él fuese sepultado en una tumba, que de otra manera habría sido imposible. Ahora hemos armado el escenario de los últimos 2 días. Está puesto el telón de fondo y ahora veremos la evidencia de la resurrección misma, de que Cristo salió vivo de la tumba.
Vemos algunos de los eventos el primer domingo de esa semana, ese domingo de resurrección. Por ejemplo, considere conmigo las evidencias circunstanciales. Según el famoso jurista de Harvard del siglo XIX, el señor Simon Greenleaf, el experto en y la autoridad en las reglas de los procesos para admitir evidencias en la corte, él nos asegura que las evidencias que están registradas en los 4 evangelios, dice, abro comillas, están basadas en la veracidad de los testigos y la credibilidad de sus narrativas. Entonces podemos ver 4. La evidencia de la ausencia de la guardia en la tumba. Segundo, la evidencia del sello roto en la puerta. 3. La evidencia de la piedra removida. Y 4. La evidencia de la tumba vacía. Primero, el hecho de los guardias. Este hecho está corroborado en diferentes formas en la narración de los evangelios. Sabemos que las mujeres no tuvieron que enfrentarse con la guardia. Además, sabemos que las autoridades judías les pagaron una buena suma de dinero para que callaran la verdad de lo que en verdad sucedió. Los soldados romanos, quienes a costo de sus vidas habían dejado su puesto, pero las autoridades judías lo descubrieron su rastro. Este es el primer hecho. Segundo, vemos la evidencia de un sello roto en la puerta. Según la tradición de la historia, quienes violaban un sello romano en algún documento o algún sitio eran culpables y pagaban con su vida. El sello roto es una evidencia poderosa que los discípulos nunca habrían tocado la tumba. Esta es una muestra del actuar de un poder sobrenatural esa mañana. Tercera evidencia, y esta sí es una evidencia de peso. Me refiero a la piedra enorme, pesada y ubicada en posición contraria, la que había sido insertada en una zanja con pendiente hacia abajo, y que esta piedra había sido removida o botada o quitada de su lugar es una evidencia importante. Claramente no fueron las mujeres que llegaron esa madrugada para correr la piedra. Tampoco fue movida por personas quienes estaban apurándose por robar el cuerpo. Esa inmensa piedra fue sacada también por fuerzas sobrenaturales. ¿Qué importancia tiene la piedra? Es simple. No fue para Cristo Jesús que se corrió la piedra, puesto que Él pudo transportar su cuerpo celestial de un lugar a otro, su cuerpo glorificado. Por ejemplo, ¿se acuerda de la vez que Él apareció repentinamente en la habitación cerrada donde estaban los discípulos y lo hizo más de una vez? No, la piedra fue removida para permitir a las otras personas, para que mirasen adentro de la tumba y pudieran corroborar y confirmar la ausencia del cuerpo de Jesús. Es decir, la piedra removida permitió a todos y a cualquiera autoridades romanas o judías, crédulos o incrédulos, judíos o gentiles, a confirmar que Cristo Jesús había resucitado y que la tumba estaba desocupada. Los mensajeros celestiales dijeron a los que habían corrido ahí esa mañana, la tumba está vacía. Amigo, este es el mensaje del Evangelio de Cristo. Esta evidencia es incumplimiento de la profecía de su resurrección. Por tanto, este hecho sustenta y blinda como acero impenetrable el mensaje del Evangelio de Cristo. No hay otro fundador de religión que pueda decir que su tumba está vacía. Y esta maravillosa verdad, que Cristo Jesús resucitó, fue confirmada por amigos y enemigos por igual. Es la verdad que sacudió el mundo entero. Hemos mirado brevemente algunas evidencias circunstanciales que confirman la resurrección de Jesús. Hay otras más también, como los testimonios de quienes lo vieron vivo, o también la mejor explicación de lo que pasó con los discípulos después. Pero no hay nada más convincente
que la verdad que los mismos enemigos de Jesús, líderes religiosos y romanos, quienes sentenciaron a la muerte, también fueron convencidos de su resurrección. El doctor Gary Habermas, considerado un experto moderno en la resurrección de Jesús, dice así, cito, durante los 2000 años después del evento de la resurrección, han habido muchos intentos por incrédulos a explicar lo que sucedió a Jesús en términos naturales. Y todos han fallado. Las autoridades judías en Jerusalén poseían el poder, el motivo y la ubicación para investigar a fondo la proclamación de los apóstoles de la resurrección de Jesús. Ellos sabían de la muerte, sabían de la sepultura, y aunque estaban en posesión de información de esos dos hechos, era imposible desenmascararlo como un error. No refutaron las evidencias de la resurrección. Cierro comillas. Hubo otro hombre que se llamaba Saulo de Tarso, también entre los muchos escépticos de la fe cristiana. Él fue transformado por un encuentro con el Cristo Jesús resucitado. Escuche sus palabras, las cuales fueron fuertemente fundadas en reportes de testigos oculares de ese primer día. Cito, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales están vivos aún, pero algunos ya duermen. Y después apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora usted tiene algunas de las evidencias más contundentes para la resurrección de Cristo Jesús. Le invito a responder con gratitud, amor, humildad ante Él. Entrégale su corazón, ríndale su vida. Él promete darle vida eterna. El Cristo resucitado se lo asegura. Amigos, le pido que compartan este video con sus amigos y también le pido hacer clic en el botón abajo de suscribirse para recibir novedades de nuestro canal. Así podemos